No, no corran, no corran. No corran porque es que desde una de las casas más lindas del municipio del Retiro, esta, les doy la bienvenida a una nueva cita con Horizontes. Buenas, bienvenidos a Horizontes, un espacio en el que les brindamos a ustedes la oportunidad de conversar con nosotros y de conocer con nosotros sobre historias, anécdotas, personajes, sobre nuestro patrimonio guarceño. Y ya que menciono patrimonio guarceño, cae muy al pie que nosotros somos guarceños, no somos ni retirenses, ni retirados, ni retireños, ni retiratas, nada, somos guarceños. ¿Por qué guarceños? ¿Cuánta gente sabe que nos dicen guarceños? Y ese origen de esa palabra, ¿a qué se debe? Los invito a que se sienten en sus casas muy cómodamente durante estos próximos 30 minutos y que compartan con nosotros un ratico de historia y de patrimonio. Que sepamos por qué guarceños y por qué con varias visiones de la vida compartimos nosotros este gentilicio que nos diferencia de muchos otros municipios. Bienvenidos a Horizontes. ¿Cuál es el gentilicio de la gente del Retiro? Guarceños. Guarceño. ¿Y por qué? Por las minas que habían acá. Pues no sé si todavía existirán, pero las minas ¿de qué? ¿De cuarzo? De cuarzo. Es por eso. ¿Y por qué cambiamos al Retiro y seguimos siendo guarceños? ¿Sí saben o no? Esa sí, Santi. Esa sí me la pusiste dura. Los guarceños. ¿Y sabes por qué? Vea, esto tiene un historial. Como esto era un pueblo muy pequeño, ¿cierto? Había mucho mineral, ¿cierto? Ya lo cambiaban por el Retiro. Yo no soy de acá, yo vengo de Magdalena. Pero luego las tradiciones que hubieron, lo cambiaban por el Retiro, pero esto anteriormente se llamaba el Guarro. ¿Ustedes saben cómo le dicen a las personas del Retiro? Guarceños no. Guarceños. Guarceños no, sí. ¿Por qué? No sé. Pues ahí sí no sé. ¿Corchados todos? Sí, Sí. corchados. ¿Para qué? Pero sí. ¿Qué se imaginan? Por tomadores. Es lo primero, usted me dijo, ¿qué se imagina? Es lo primero que me imaginé, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Vos sabés cuál es el gentilicio de la gente del Retiro? El gentilicio es guarceños y se debe a que las minas de cuarzo que exploraron los negros, libertos de Doña Javiera, dejaron ese nombre como de recuerdo para el Retiro, pero no retirados, que suena muy feo. Guarceños. ¿Y sabes por qué? No sé. Cuénteme. ¿Cómo le dicen a la gente del Retiro, mano? Guarceños. ¿Por qué? Es el gentilicio más conocido que vive actualmente. ¿Y sabes por qué? Y aquí anteriormente había unas minas de cuarzo, que eso lo tenía mucho los ríos y todavía por Pantanillo se encuentra. Y debido a ese gentilicio se llama el cuarzo. A las personas del Retiro, guarceños. ¿Y por qué? Porque, pues, como tradición, como una tradición, es tradicional. Por ejemplo, a los de Río Negro, Río Negrero, a los de la Ceja, los de la Ceja del Tambo, los del Retiro, guarceños, y así. ¿Cómo nos dicen a las personas del Retiro? Guarceños. Guarceños, ¿Y por qué? por el cuarzo que se sacaba antiguamente. Aquí había una mina de cuarzo allá junto a Tierra Negra, que ese cuarzo lo molían con jabón y sacaban el jabón lucero antiguamente que utilizaban las señoras para brillar las ollas. Y también porque se encuentran las minas de oro. Este sí me dejó berraco a mí. Hombre, ¿no sabías por qué el cuarzo? No sabía. Pero hay como una deformación de la palabra porque aquí dicen cuarzo, cuarzo, ¿no es cierto? Como una G, con una G y es cuarzo, ¿no es cierto? Una C. Serían como cuarceños, pero no sé de dónde resultó la modificación de la letra.
¿Ustedes saben cómo les dicen a las personas del retiro? No, no sé. Nada. No sé, estamos por acá visitando, pero no ¿Y sabemos. cómo se imaginan? Retiro, retiro no vence. Les dirán retirados. Esa está difícil. Difícil porque ¿cómo se les dice a los del retiro? ¿Qué te imaginas Ni tú? idea. No, ni idea. Sí, otra más fácil. Les voy a preguntar la misma pero distinto. Si yo les digo a ustedes que las personas del retiro, a las personas del retiro les dicen guarceños, ¿qué se imaginan ustedes? De Guarne. De Guarne. No sé Sí, por qué suena guarceños. ¿Cómo nos dicen a los del retiro? Guarceños. ¿Por qué? Porque, digamos, en los escritos que hay de Javier y todo eso, eso se conocía como los valles del Guarzo. Entonces, de ahí el gentilicio de guarceños. ¿Te acordás más o menos desde cuándo? No, pues hay un registro de una invitación a las fiestas de 1870, y ahí se menciona fiestas en el retiro. O sea, no se menciona fiestas del Guarzo, o sea que debe ser más hacia atrás, de 1870. ¿Cómo nos dicen a los del retiro? Guarceños. ¿Y por qué nos dicen guarceños? Porque aquí explotaron minas de Guarzo, pues en los antepasados, eso hay mucho tiempo ya. Los antepasados, los esclavos, trabajan en minas de Guarzo, que eran los salados. Pues según las cosas, pues me cuentan, más no se puede, me cuentan los antepasados. ¿Usted sabe cómo le dicen a la gente del retiro? Guarceños. ¿Por qué? Ahí sí no sé, mano. Yo repito todo lo que dice todo el mundo. ¿Vos sabes cómo nos dicen los del retiro? Guarceños, ¿Por qué? porque supuestamente aquí existen muchas minas de cuarzo. ¿Cómo le dicen a la gente del retiro? No, ¿Cuál es el gentilicio? No. no. Si yo te digo guarceños, ¿a qué te suena? A Guarne. Guarceños. 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 ¿Y por qué nos dicen guarceños? Usted porque ahí me escuchó, porque le guarceños. No, la verdad no recuerdo. Porque nos pusieron así, No, guarceños. yo toda la vida que así, guarceños. ¿Cuál es el gentilicio de la gente del retiro? ¿Cómo así? ¿Cómo le dicen a la gente del retiro? Guarceños, ¿Y por qué? por la mina de allá, ¿Cuál mina? la que había en la mina del río, ¿Mina de qué? por eso la del río, ¿Pero mina de qué? de oro. Y por eso le decían guarceños. Bueno, ya vimos que la cantidad de preguntas y respuestas son diversas. Tenemos desde que sí hasta que tampoco. Entonces, no termina uno sabiendo a ciencia cierta qué tanto saben las personas del origen del gentilicio de guarceños. Sin embargo, sí vimos que también había unos muy ubicados. Asimismo, también vamos a hablar con Marta Agüelo de Peláez, una historiadora, y nos va a contar su versión de por qué se llama el retiro, perdón, por qué se llaman guarceños y por qué dejó de ser el guarzo y convertirse en el retiro. Las personas del retiro, el gentilicio es guarceños, cuando pudo haber sido algo diferente. ¿Qué fue lo que pasó y por qué guarceños? ¿Y por qué cambiamos de nombre a el retiro, pero conservamos el gentilicio? Eso es todo. Bueno, cuarzo es con C primero, no G sino C. En esa parte del mundo, en todo ese trópico, abunda el cuarzo, cosa de formación en toda la China, toda esa parte, y México. Abunda el cuarzo, que se dice cuarzo es una piedra donde se le dice que es la casa del oro. Donde hay cuarzo, hay oro. ¿Cuándo nos dijeron a otros, cuándo fue el municipio del Retiro del Guarzo? ¿Por qué? Bueno, esto era Río Negro.
esta parte de Antioquia era Río Negro, no se fundaba, había fundado el Retiro se fundó pues como 30 años después, por eso, precisamente por eso, era de Río Negro y eran unas minas que pertenecían a doña Javiera Londoño, era la rica del matrimonio, y su esposo Ignacio de Castañeda era español, pero no era el dueño, la que heredó fue doña Javiera Londoño de su padre, y tenían estas minas de cuarzo con C. Bueno, resulta que entonces el municipio se llamó El Guarzo y por ende los guarceños. Sí, como eran habitantes, les decían los guarceños en Río Negro, eran esclavos, eso se llamaba esclavitud en esa época, los que tenían esas, que eran como 40 a 50, venían de Río Negro y les tenían toldas ahí en todo el río, es decir, pensemos en el río que empieza allí aquí abajito, aquí abajo de la flota del Retiro, mejor dicho, y el río empieza casi hasta la Fe, lo que llamamos la Fe. Se sacaba ahí el cuarzo, ustedes pueden observar, toman estas piedras, son tomadas de ahí, estas que están aquí son cuarzo, las piedras se puede tomar cuarzo. El llamarse cuarzo era la cosa de lo difícil que es, los cuarceños tienen que hacer una respiración, entonces guarceños quedaba más fácil. Les decían los guarceños a los de acá, y así se quedaron. Retirense ya no cupo, la palabra retirense, que se debía decir como en todo antioqueño, Antioquia, bogotano, Bogotá y así, sino caldenses y así. No, se llaman, los guarceños eran los de por acá, 40 a 50. Bueno, después Marta, en 1814, cuando el municipio está erigido como municipio, se transforma al municipio de El Retiro, pero se conserva el gentilicio. ¿Por qué? El Retiro, sí. El Retiro era que están retirados de Río Negro. Todo ha sido en el mundo, ha sido no como por chiste ni por nada, sino por formación del idioma. El Retiro eran los que estaban retirados de Río Negro, estaban lejos, a ellos les hacían, cada 8 días las llevaban a sus tierras, a su familia, pero ahí en el toldo, por todo el borde del río, les hacían toldos de una carpa, las carpas que se llamaban, y entonces eran, los del Guarzo, así se quedaron los guarceños. Entonces retirenso, el Retiro era que estaban retirados, pero no cupo ya, todo le manda el pueblo. También hay una historia muy bonita con respecto al cuarzo, porque este parque principal, este Parque Santander, en algún momento estuvo tapizado en piedras de cuarzo. Referente a lo que me solicitas que hable del parque principal del Retiro, hay que hablar de un contexto histórico, porque hay varias situaciones allí. Bueno, la primera es que el municipio tuvo primero un parque dedicado a un político liberal llamado Andrés Teodomiro Llano Botero. Él fue presidente de las provincias de Antioquia en 2 oportunidades y fue presidente interino. Posterior a ello vino, digamos que en 1930, un rompimiento con la hegemonía conservadora. Ellos venían muchos años ejerciendo el poder e infortunadamente por allá en 1928 ocurrió la masacre de las Bananeras, que aún está impune, y eso le dio una oportunidad al gobierno liberal o a los liberales de tomarse en el poder, en cabeza del presidente Enrique Olaya Herrera. Abadía perdió la presidencia allí. Con esto, el municipio de Retiro siempre ha sido, pues, con mayor tendencia liberal. Se creó, digamos que, dentro del Consejo Municipal, una fuerza grande liberal, pero a la vez, a nivel de Colombia, de varias ciudades, se estaban creando
unas sociedades de mejoras públicas. Esto con el fin de ornamentar los espacios, embellecerlos. Y el Retiro siempre ha sido pinchadito. Entonces el Retiro creó su propia sociedad de mejoras públicas al estilo de Bogotá y con el ejemplo de Bogotá. Entonces ellos quisieron ornamentar el parque principal, era su principal objetivo, digámoslo así. Y se reunieron un grupo de personas que residían, unas en Medellín, otras en Bogotá, otras en el municipio de Retiro. Por ejemplo, lo que es Ricardo Mejía, que era un coronel que peleó al lado de Rafael Uribe. También estaba allí Manuel Mejía Peláez, bueno, en fin, una cantidad de personajes liberales, aprovechando que Olaya Herrera estaba en la presidencia. Aparte de eso, el Consejo Municipal era en su gran mayoría liberal. ¿Qué hicieron? Un proyecto de acuerdo donde el Consejo aprobaba esa intencionalidad de la Sociedad de Mejoras Públicas. Para eso le pidieron a Lisandro Vallejo Henao, que era miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas y pertenecía a la administración municipal, era personero del municipio en ese entonces. Él era tallador, por ejemplo, la puerta de Pedro Luis Montoya, de la casa de Pedro Luis Montoya, y las ventanas fue una obra de Lisandro Vallejo, que fue pues alumno del Liceo Tangarife y tenía gran capacidad para los diseños. Él fue quien diseñó el parque, que tenía una connotación importantísima porque le hizo unos dibujos que lo rellenaba de cuarzo, como para homenajear el tema pues, de que el apelativo del Retiro no es retireños sino cuarceños, y que de una forma que no es la realidad se le relaciona a este apelativo con la piedra del cuarzo, que fue muy abundante no solo en el Retiro sino en el oriente antioqueño. Entonces ellos hicieron incluso colecta para traer una escultura del general Francisco de Paula Santander, porque tenían muy claro que lo iban a homenajear debido a que en 1932, que era la fecha para la cual supuestamente debía estar el parque listo, el general cumplía 100 años de haber sido presidente de la República de Colombia. Y en el Retiro se quería mucho, digamos, que esa parte liberal, debido, digamos, también a lo que hizo el libertador Simón Bolívar con nuestro prócer José María Córdoba, porque el Retiro era entregado a su líder, a su general, y Simón Bolívar lo mandó matar. Resulta que, como ustedes pueden ver, en el Retiro no hay esculturas de Bolívar, en Río Negro tampoco, y eso fue por ese suceso. Entonces estos liberales le querían hacer el homenaje a Santander, por eso se llama el Parque Santander, y esos diseños fueron muy especiales de Lisandro Vallejo Henao. Los van a ver de pronto en algunas fotografías que Santiago edite. Esto es como así a grandes rasgos la historia del parque principal del municipio de Retiro. La nave del lado de abajo, o sea, al frente del kiosco, y en la parte de arriba, mirando la iglesia, eran unas torres como en puerta, y por los lados era en punta diamante todo, era pintado de gris, era el parque todo, adentro eran pinos, y la palma natural, no normal, que yo me acuerdo, así era el parque. Pero entonces esa parte de la piedra era la piedrita blanca. La piedrita blanca, o sea, la piedrita blanca, que eso después lo demolieron. ¿Te acordás más o menos en qué año fue? No, esos años sí no me acuerdo yo. Pero esa era la piedrita blanca, eso era puro cuarzo. Y eso que ahí estaba la ¿cómo está que cayó? La ceiba. La ceiba. Estaba la ceiba y adentro, pues, adentro el parque era muy bonito, con todos los árboles que tenía.
Pero definitivamente lo mejor del Guarzo no es el Guarzo en sí, aunque es un municipio altamente hermoso y lleno de maravillas, sino sus personas, su gente, el sentimiento que tienen hacia pertenecer a este y vivir acá. Primero que todo, ¿por qué somos guarceños? Santiago, somos guarceños porque yo fui nacido y criado aquí en el Guarzo. Entonces, aquí ha sido la vida mía y este pueblo ha sido favorito para mí. Entonces, ya para dónde me voy, ya muero aquí. Este pueblo tiene muy querido toda la vida. ¿Por qué el origen de ese nombre guarceño? Santiago, supuestamente comentaban los viejos de ahora años que el Guarzo lo pusieron porque esto era como parado en una mina que se llamaba cuarzo, una piedrita planchita pequeña que se encontraba al borde de los caminos y al borde de los caminos, una piedrita brillantica planchita, se encontraba mucho yendo para acá, para la Cruz y por el Carmen, por aquí por Pantanillo, entonces no arriando ganado por ahí, entonces eso alumbraba, pues esa piedrita blanquita, plateadita. Entonces los viejos de ahora tanto tiempo lo llamaban el cuarzo, entonces nos pusieron nosotros los guarceños, Guarzo, por decir algo. Vos sos guarceño, de los poquitos guarceños Sí, nacidos en el Guarzo. Señora, y aquí soy, y aquí me quedé. Yo no fui a andariego. No. Yo no fui a andariego. Para vos, ¿qué es ser guarceño? Para mí es un orgullo ser de aquí, de Retiro. Porque este pueblo hasta ahora pues ha sido sano. Porque nos falta pues para los pueblitos también. ¿Vos sabes por qué somos guarceños? No, señor. ¿Por qué nos dicen guarceños, no sabes? Me acuerdo que aquí había mucho guarzo. Me parece que por eso es que lo pusieron así. Bueno, esto es lo que tenemos para contarles hoy en Horizontes acerca del Guarzo, del retiro, de los guarceños y este trasegar por el cambio de nombre y conservación del gentilicio. Los espero la próxima semana, 3 de la tarde, sábado, para que con nosotros compartamos los suyos y los nuestros horizontes.